Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Oremos. Padre, nos humillamos ante ti esta tarde y te damos gracias por tu grandeza y tu bondad, Señor. Te damos gracias porque nos elegiste para ser un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo ungido por tu Santo Espíritu, para proclamar las virtudes de aquel, de ti, Señor, que nos amaste y nos transformaste, Señor, para que podamos proclamar tu santo nombre. Padre, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo haga una vez más la obra, Señor. Eso no es una charla, no es una predicación, no es un tiempo aburrido, no es un tiempo repetitivo tampoco, aunque lo hacemos cada vez que nos vemos. Es un tiempo en el cual tú nos impartes tu sabiduría y tu palabra, Señor. Concédenos tener corazón humildes y corazones abiertos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de mí una vasija de barro, Señor, para que bendiga conforme a tu voluntad, para tu reino y tu avance de tu reino, Señor, en esta vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, te bendecimos y te adoramos. Entregamos a ti y te entregamos la enseñanza de tu palabra. Amén. Fue la semana pasada que celebramos la Santa Cena y fue la semana pasada que estuvimos leyendo varios versículos de Mateo 26, donde vimos los distintos acontecimientos que ocurrieron en la noche y los días anteriores y la noche en la cual Cristo fue entregado. Sabemos y lo celebramos y lo recordamos todos juntos que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, Jesús nunca había pecado, fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios. No se podía simplemente con una pegatina borrar los pecados de las personas. Dios no puede romper su propia ley moral y todo pecado requiere la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que a partir de ahí, todos los seres humanos estábamos confinados y obligados a morir por nuestros pecados, porque no hay justo ni uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo Dios iba a regalar? ¿Cómo Dios iba a ofrecer el regalo de la salvación? Aún respetando que alguien tenía que morir por los pecados. Hoy por hoy sigue así. O uno acude a Jesucristo, que murió por ti, o entonces se presentará con sus propios pecados delante de Dios y será apartado por toda la eternidad en el lago de fuego. Pero Dios de tal manera amó al mundo, que no queriendo que ninguno perezca, envió y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él, todo aquel que le siguiera, que andara en el camino del Señor, no se pierda en la perdición eterna, mas tenga vida eterna.
Alguien tenía que morir, Jesucristo murió. Tú y yo lo hemos hecho nuestro Señor. Y Él es nuestro Salvador. Él es quien nos salva de la ira venidera. Cuando Dios vendrá, tumbará las mesas de los cambistas de todo este mundo con un látigo y con las patadas, como lo hizo cuando estuvo en la tierra, pero ya con medidas apocalípticas, y establecerá el reino de Dios donde mora la justicia. Claramente no tendrá lugar para los que son injustos, para los que son sin ley, los que no se les importan a Dios, los que no le importa seguir mintiendo, robando, fornicando y todo tipo de chanchullos. Los que eligen el camino malo tendrán que ser apartados porque en el reino de Dios mora la justicia. Como dice nuestro querido pastor Pacha, y una vez más, gracias a Dios por el poder de la oración, estuvo cerca a la muerte con el COVID. Nuestro hermano Pacha es una persona que tiene crónicamente una enfermedad de asma bastante difícil. Cada año sufre de esto y ha estado cerca de la muerte, pero Dios lo levantó. Y dice el hermano, lo conocéis, ¿no? El diablo no ha conseguido deprimirme. Aleluya. Y dice que no ha parado de testificar con su teléfono desde casa, con COVID o sin COVID, predicando con el teléfono y los mensajes y así a sus contactos. Ayer tuvimos una reunión de pastores y pudimos escuchar un poco su testimonio. Los que eligen estar sin Dios en esta vida serán apartados de los que quieren estar con Dios y de Dios mismos. Y esto ocurrirá al fin de este siglo. Ya vamos 2000 años y tocan unos años más. Llegaremos al fin del siglo cuando Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La semana pasada, como decía, compartimos la Santa Cena y pudimos hacerlo de corazón, recordar cómo Cristo murió por nosotros, cómo dio su sangre para sellar el Nuevo Testamento. Y en esta tarde quiero que veamos en estos tiempos últimos el camino que la Iglesia va a estar siguiendo. Yo le encuentro un paralelismo entre la última semana de la vida de Cristo y los últimos años de la vida de Jesucristo en la tierra. Un paralelismo. Miremos Mateo 26. Empezamos a leer del versículo 3. Los principales sacerdotes y los escribas, 26:3, Mateo 26:3. Los principales religiosos, sacerdotes, ¿no? Eran religiosos, escribas también, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos, viendo 3 años intensos del ministerio de Jesucristo, acercándose más de una vez al Señor Jesús para hacerle pregunta o para tentarle, para ver dónde fallaba su doctrina en su enseñanza, pero a la vez viendo tantos milagros que Jesús hacía, ellos habían llegado a la conclusión que lo querían quitar del medio. Y entonces aquí vemos que tuvieron consejo, quisieron pensar y ver cómo podrían prenderlo por sorpresa, con engaño. A ver, ¿qué truco vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a llevar no sé dónde? Y después allí lo agarramos. Pero dijeron, no sea durante la fiesta. Justamente estaban llegando al periodo de la primavera, el periodo de la Pascua. La Pascua no es una fiesta solamente cristiana,
del aspecto cristiano de la Pascua es un cumplimiento de lo que Dios hizo cuando libertó al pueblo hebreo de Egipto y del control y de la manipulación que el faraón estaba ejerciendo sobre el pueblo hebreo. Dios vino y dijo al pueblo hebreo que tenían que preparar un cordero. ¿Qué tiene que ver un cordero con salir de Egipto? Me vas a preguntar. Pues fue la dirección que Dios les dio. Le dijeron, mira, ese corderito guárdatelo en casa. Tiene que ser un corderito bien escogido, sin mancha, sin defecto. Y después de tenerlo 4 días en tu casa, tendrás que matarlo por la tarde y comerlo durante la noche. Y esa misma noche saldrán los ejércitos de Israel de Egipto. Fue la noche que Dios, en la 10ª plaga que mandó sobre Egipto, fue la noche de la muerte y la matanza de todos los primogénitos. Pero Dios había dicho a su pueblo, si tú crees en mí y quieres ser protegido por mí, coge la sangre de un cordero de 1 año perfecto y su propia sangre, ponla sobre tu casa. Pon esa sangre sobre tu vida, pon esa sangre sobre los dinteles de la puerta de tu casa para que el destructor no entre en ella y pase por encima de tu casa. Efectivamente, esta noche hubo gran duelo en toda la tierra de Egipto, porque el primogénito de todas las familias y el primogénito de todos los animales fueron matados por el ángel destructor. Mas el ángel destructor pasó por encima de todos los creyentes que habían escuchado la enseñanza de Moisés y habían aplicado la sangre y comían el cordero. Esas son imágenes y semejanzas. El Nuevo Testamento en Hebreo 8 nos dice que el Antiguo Testamento está repleto de semejanzas, está repleto de imágenes que con el tiempo habían de cumplirse. Desde hace 2000 años sabemos que el Cordero es Jesucristo. Fue Juan el Bautista que dijo cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino y aquí vemos como estos señores querían prenderle. Sin embargo, estaba escrito que Jesús tenía que dar su vida y morir. Jesús venía diciéndoselo a los discípulos desde ya varias semanas. Les decía, el Hijo del Hombre ha de ser entregado a los principales y ha de morir y resucitará. Y ya en el capítulo 16, Pedro le reprende al Señor y le dice, no te ocurra nada de esto, no queremos esto y esto no puede ser, no lo aceptamos. Y Jesús le contestó a Pedro, Pedro, no estás tomando en cuenta la forma de pensar que Dios tiene. Estás pensando como un ser humano. Tú me amas, está bien. Estás pensando como una persona natural, con una mente natural. Pero eso no es la mente del Señor. Y Jesús tuvo que reprender a Pedro, tuvo que decirle, atrás, Satanás, que no tomaba en cuenta la mente del Señor. Y aquí va a pasar algo similar en esta tarde. A lo mejor puede haber algunos de nosotros que no aceptan lo que se va a decir. Escúchalo primero. Entonces tenemos de un lado los enemigos que lo querían muerto. Planificaban de cogerlo en una fecha que no sea la fiesta. Sin embargo, teníamos el texto bíblico. La profecía desde miles de años diciendo que el Cristo, el Hijo de Dios, iba a morir y que iba a morir en la Pascua porque Él es el Cordero de Dios. Así que incluso los enemigos que lo querían muerto no pudieron prenderlo fuera de la fiesta. Todo estaba en el orden de Dios.
Pero el primer paralelismo que quiero que veamos es ese consejo. Ellos cavilaron. Aunque fuese escrito, aún así el mundo estaba cavilando de cómo iban a quitar a Jesús del medio. Hoy en día hay muchas personas que están diseñando formas nuevas de vivir, que quieren borrar de la vida todo resto de judeocristianismo, todo resto de moral. Incluso mucha confusión entre hasta el género de uno mismo, pasando leyes al respecto. Estamos viendo que la mente de este mundo está empeorando, están llamando cada vez más a lo malo bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Están las naciones tomando consejos para quitar de las escuelas. Eso se hizo ya hace mucho tiempo, quitar de las escuelas la lectura de la Biblia y la oración. Incluso en Estados Unidos, una nación bien cristiana, fundada por cristianos, han quitado estas cosas. Y mundialmente siguen queriendo apartar y borrar toda enseñanza que Dios nos ha dado. Hay un consejo que se está tomando y este consejo va cada vez más. Mira lo que dice el Salmo 2. Ahí tenemos una pequeña visión de lo que está pasando en este mundo ahora. El Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán. Mira, la misma palabra, el mismo verbo, consultar. Unidos contra Dios. Consultarán las naciones unidas contra Dios y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. La palabra Cristo no es un apellido, como puede ser Fernández o Martínez. Cristo viene del hebreo Mesías, que significa el ungido. El enviado por Dios, el Hijo de Dios, enviado por Dios e ungido por Dios. Hay solamente una persona en todos los que han vivido que ostentan este título, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Otros grandes, Napoleón y el otro, pues han utilizado otros términos para describir su grandeza, pero uno solo es el ungido. Entonces dice la palabra de Dios que los pueblos y las naciones se amotinan, se levantan, los príncipes consultan en contra de Dios y en contra de su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Ellos consideran que las leyes y los principios de Dios son ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta palabra es una palabra profética. Está diciendo que Dios no va a hacer caso del amotinamiento de las naciones y de todos los pensamientos que son anti Dios y que serán representados por un personaje que se llama Anticristo. El Señor se burlará de ellos y dice, mira, no importa lo que piensas, yo voy a colocar a mi rey sobre el monte Sión. Eso es el día de la venida de Cristo. Va a poner sus pies en el monte de los Olivos y va a venir al templo del Señor.
en el monte Sión. Y a partir de ahí iba a establecer su reino, iba a ocurrir lo que decía al principio. Así que vemos en este primer paralelismo cómo los principales del pueblo consultaron contra Cristo y hoy ya están consultando en contra de la iglesia y de sus principios. Y ya has oído, ¿no?, que están sacando una nueva Biblia. Una nueva Biblia que no ofenda a nadie, que le diga a todo el mundo qué bonito eres, Dios te ama. Es verdad, Dios te ama, es verdad. Pero ahora te toca arrepentirte para andar con Dios. Dios no va a andar cogido de la mano con los ladrones. Él era amigo de los pecadores, pero cada uno se convirtió y se decidió de andar en los caminos de Dios. Dios en su amor quiere perdonar, no condonar. Dios es manso, pero no menso. Así que, mis queridos hermanos, vemos cómo esto va funcionando. Aquí hemos leído que este ataque es contra Dios y su ungido. ¿Quién más lleva el nombre Cristo sobre él? Cristo hay uno solo, pero cristianos, ¿tú eres cristiano? ¿Tú has sido ungido por Dios acaso? ¿Tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo que hace que si el Espíritu de Dios viene sobre ti, eres un ungido de Dios también? Tú has visto que somos pequeños, Cristo, no, ninguno de nosotros somos Él, Cristo, obviamente, pero has visto que nosotros también, así que ese consejo contra Dios y su Cristo se extiende contra los cristianos. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre de cristianos, se humilla, busca mi rostro, ora, se arrepienta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hablando de esa unción, es el segundo punto. Jesús era el ungido. Paralelismo con la iglesia. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, primero en Jerusalén, la ciudad, después la región Judea, la siguiente región Samaria y hasta los extremos de la tierra. Recibiréis poder. Dios nos está enseñando por su palabra que por medio de su Espíritu Santo en ti, Él te capacita a hacer lo imposible. Por el Espíritu Santo están los 9 frutos y están los 9 dones del Espíritu Santo. Los dones de poder, los dones de expresión, los dones de revelación. Para que tú y yo, como hijos de Dios, ungido del Señor, hagamos la obra del Señor. ¿Y cómo se refiere esto o se aplica esto al fin de los tiempos? Este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús hizo grandes obras en su última semana. Jesús enseñó la justicia, redarguyó a los cambistas en el templo, los tumbó, los echó fuera. Les dijo, Dios había dicho que mi casa era una casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Fuera. En esta última semana, el paralelismo es que en estos últimos días viene un avivamiento, viene el poder de Dios sobre su iglesia. Va a haber una unción especial sobre los que tienen hambre y sed de Dios, sobre los que se ponen en el altar del Señor para servirle. Va a caer el fuego de Dios sobre los que son del Señor
Y Dios te va a usar por su Espíritu Santo para hacer sus obras. Iglesia de los últimos días, recibirás poder cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Y tú también podrás hacer lo imposible, lo ilógico, lo que el mundo no entiende. Porque somos hijos del Señor. Este evangelio, no el evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de no sé qué, no pasa nada, pásame la mano. No este evangelio, el evangelio bíblico será predicado a todas las naciones. Es necesario, ¿sabes? En el plan de Dios. Lo he dicho muchas veces, si se cumplieron ya miles de profecías, ¿quién es el sabiendo que va a decir, no, el resto de la Biblia no se va a cumplir? ¿Quién es la persona con sentido común que puede decir esto? Se va a cumplir, mi hermano. Y tú y yo hemos sido llamados por el Señor. El viernes escuchamos en la reunión de jóvenes a Débora del Vecchio hablándonos de la vida de la reina Esther. Y Mardoqueo, que era el aplomo espiritual en la vida de esta reina muy bella, muy hermosa, fue de decirle, ¿quién sabe si tú no has llegado al reino para este tiempo? Era un tiempo de crisis, era un tiempo donde muchos iban a morir. Iba a haber otro exterminio del pueblo judío, pero ella obedeció al llamado de Dios. Le fue dicho que si no se iba a poner, Dios la iba a descartar, iba a traer salvación, pero por otra persona. Y que ella y su familia iban a ser desechados. ¿Quién sabe si tú, yo lo sé, tú y yo hemos llegado al reino para este tiempo? Dios te llama a ser luz donde tú estás, que tu luz brille delante de la gente, para que ellos vean de qué material estás hecho. Nosotros no somos cristianos de chocolate ni de plomo. Somos hechos de la presencia del Señor, del oro, de la presencia, de la realeza de Dios. Y así nos tenemos que comportar y vivir. Y pon tus ojos sobre esto. Algo grande está a punto de acontecer. Una unción especial va a venir sobre los que la buscan y los que le anhelan. Los demás serán apartados, serán dejados de lado. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin tu colaboración. No hace nada sin tú quieras que Él te use. Él no va a venir a tomarte soberanamente más allá de tu voluntad. Por eso Dios nos brinda el privilegio de servirle. Así que el segundo punto de paralelismo es la unción que estaba sobre Cristo, va a estar en una mayor medida sobre nosotros. Volvemos al capítulo 26 para enunciar el tercer paralelismo entre la última semana de Cristo y los últimos años. No sé si es una casualidad, pero una semana son 7 días. Y el periodo de la gran tribulación y el periodo son 7 años. Esto ya es otro cálculo. Punto 3. Miramos desde el versículo 15 de Mateo 26. (14, 15 y 16). Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas, ¿quién era Judas?
A veces decimos que Dios cambió el mundo con 12 discípulos. En realidad fueron 11, porque este se fue a ahorcar. Fueron los 11 que fueron enviados y transformaron el mundo. Claramente se salvaron más y había más discípulos y obviamente los números iban creciendo. Pero aquí vemos que uno de los que estaban más cerca del Señor se levantó, uno de los que había sido usado para sanar enfermos, para ir a predicar la palabra y a echar fuera demonios, a uno de estos 12. Levanta el calcañar, es decir, le da la espalda. Y cuando tú le das la espalda a alguien, pues se ve el calcañar, ¿no? De ahí viene la expresión. Le dio la espalda a Jesús y fue a venderlo. Eso también, para los que no lo saben, es profético. Fue anunciado 500 años antes por Zacarías el profeta. Está en tu Biblia, capítulo 11, versículo 12. Apunta la referencia. La Biblia está repleta. Es el único libro que hay en todo el mundo que sea así. Un libro que hace predicciones y se cumplen. Todas. Y quedan todavía bastante que se van a cumplir. ¿Y ahí qué paralelismo tenemos? Pues, vente conmigo 2 páginas antes, 24:9. Judas entregó a Jesús, lo vendió. Mateo 24:9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente. La palabra gente en el griego es etnos. Las etnias, las razas, es mucho más que países. Seréis aborrecidos de todas las etnias por causa de mi nombre. Wow. Wow. La traición. ¿Te gusta ser traicionado? No creo que a nadie le guste, ¿no? Que alguien te haga una mala jugada, te promete algo, después te hace justo el contrario. Si Dios ha permitido que algo similar ocurriese en tu vida, tómalo del buen lado. Dios permitió algunas gotas de traición en tu vida para que puedas comprobar y sacar los anticuerpos para lo que todavía está por venir. Cada enfermedad que contraemos, nuestro cuerpo, Dios se lo ha hecho para que genere anticuerpos. Y después somos más fuertes. Escuché ayer algo muy bonito que fue Slava, ¿no? Que creo que lo envió. Dice, y muy verdad, ¿le estás pidiendo paciencia a Dios? ¿Crees que Dios te va a mandar un paquete de paciencia o te va a dar circunstancias en las cuales puedes practicar la paciencia? ¿Tienes dificultad con algunas relaciones íntimas y estás pidiéndole a Dios más amor? ¿Cree que Dios va a venir con un paquete de amor entregado por... Eso, lo ha reconocido. No quería hacer publicidad. Lo ha reconocido. ¿O cree que Dios va a permitir que ejerces y practiques el amor para seguir creciendo en amor? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Eso es el Evangelio. Y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, a todos los etnos,
las etnias, y entonces vendrá el fin. El que persevere hasta el fin, hasta que el Evangelio sea predicado a todas las etnias, el que persevere será salvo. Así que vemos en este tercer paso de la traición que Judas hizo a Jesús, que nuestros hermanos, dice que hijos entregarán a sus padres, que padres entregarán a sus hijos, hermanos entregarán a hermanos. Que la iglesia ha de sufrir, dice, os entregarán a la muerte, matarán a algunos de vosotros. Hoy hay cristianos en el mundo que están sufriendo por su fe. El cristianismo es la fe más perseguida en el mundo y por mucho. Jesús dijo en Lucas 23:31, si esto lo hacen al árbol verde, que yo soy el árbol verde, si me lo hacen a mí, no os lo va a hacer a vosotros. Seguimos leyendo en Mateo 26 y después de Judas vender a Jesús por 30 piezas de plata, el Señor instituye la Santa Cena. La Santa Cena que se llama la Última Cena. La llamamos santa porque fue santa, fue algo especial, pero fue la última comida. A los presos se les suele ofrecer una última comida. Se le pregunta a veces qué quiere en Estados Unidos, ¿no? Donde existe la pena de muerte, qué quieres comer como última comida. Jesús también tuvo su última cena y quiso tenerla con sus discípulos en la comunión y en la intimidad del círculo pequeño que él tenía. Y vemos como esta cena es un tiempo de consolación, es un tiempo de estar juntos, de pasarlo bien, aunque hay algo un poquito diferente, ¿no? Jesús dice, de repente suelta en medio de la cena a aquel que pone el pan conmigo, me entregará. Se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todos se preguntaban esto. Pero fue un tiempo en el cual el Señor lavó los pies de los discípulos. Fue un tiempo donde aprovechó de seguir enseñándole, dándole sabiduría, entendimiento. Fue un tiempo donde, aunque anunció lo peor, también anunciaba la promesa de lo mejor. A Pedro y a los discípulos dice, esta noche Satanás os ha reclamado para zarandearos, pero yo he orado por vosotros para que vuestra fe no falte. Cuando Jesús anuncia esta noche, conforme a las Escrituras, el pastor será golpeado y las ovejas se dispersarán. De repente, uno tras otro, primero Pedro dice, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Yo voy contigo hasta la muerte. Y todos dijeron lo mismo, dice el Evangelio. Sin embargo, la profecía era que se iban a dispersar y Jesús le dice, Pedro, sabes que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y no se lo dice para regañarle, no se lo dice para gritarle, para ridiculizarlo en medio de los demás. No, al contrario, se lo dice con gran amor y le dice, mira, cuando tú hayas vuelto, fortalece tus hermanos. Me llama la atención Daniel 11, que es un pasaje profético que habla exactamente también de nuestro tiempo en el cual estamos. Daniel 11, 32 a 33, tenemos este personaje, el anticristo, y nos dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Judas fue un violador del pacto, los que nos entreguen cuando será
impropio ser cristiano. Cuando nos denunciarán, pues ellos también serán violadores del pacto. Con lisonjas el anticristo los seducirá, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y confío que después de predicaciones así, cuando venga el tiempo de la tribulación, te acordarás. El Espíritu Santo te acordará. Hemos aprendido en nuestra iglesia que la iglesia de Jesucristo ha de sufrir y que ha de pasar por la tribulación. Y tú fortalecerás, serás un sabio que instruirá a muchos. Nos dice que por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán. Pedro fue uno de ellos, los demás discípulos, pero Pedro más cayó, renegó del Señor. Y eso ocurrió para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que incluso si en los postreros tiempos donde la cosa se pone difícil, alguno de nosotros cayésemos, dice la palabra que hay un tiempo impartido para que cada uno pueda fortalecerse, ser emblanquecido y volver a ponerse de pie. No vendas tu alma y no te rindas al enemigo. La lucha va a ser fiera y dura, pero hay promesa de Dios y hay respaldo del Señor. Así que ahí vemos como Jesús lo está diciendo. Y en ese tiempo de comunión, también quiero sacar ahí otro paralelismo. Nosotros vamos a estar necesitando los unos de los otros. Lo acabamos de leer. Los sabios, los que saben, los que han leído estos versículos, los que se acuerdan. Ay, a ver, ¿cómo era? Vamos a ver, ¿alguien tiene aquí el libro de los fundamentos? ¿Alguien tiene una Biblia aquí? Esto estaba en Daniel 11. Esto estaba ahí, vamos a leerlo. Y vas a fortalecer a los demás hermanos que estarán tambaleando y que dicen, a mí me dijeron que no íbamos a tener tribulación. Pues me hubiera gustado que fuese verdad. Pero prepárate para lo que viene, sepa que viene. Esta predicación es también como una mini vacuna, donde recibiendo y escuchando por parte del Señor estos versículos, y si se van asentando en tu vida, pues te irán preparando también. Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos desprovistos. En Marcos 13 dice, vosotros también cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que Él está cerca y está a las puertas. Entonces, teniendo ese tiempo de comunión, justo antes que otros se iban a escandalizar, será importante que nos fortalezcamos, que estemos siempre cerca, orando, acudiendo, buscándonos los unos a los otros. Ya no habrá tiempo de ser cristiano solitario, el llanero solitario. Ya no habrá tiempo, probablemente ya no podrás tener acceso a YouTube y estas cosas. Tendrás que tener tu propio acceso a Dios y fortalecerte. Y unánime y juntos nos fortaleceremos los unos con los otros. Seguimos Mateo 26, el tiempo va corriendo. Versículo 29, 26, 29. Dice Jesús cuando está tomando la Santa Cena, que del fruto de la vid no iba a beber más, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos un principio muy importante. Justo antes de padecer, justo antes del peor momento de su vida, Jesús se acuerda de las promesas. Levanta sus ojos, un día estaré, esa es mi última cena. Ese vaso de vino no lo voy a tomar más, no lo voy a probar más, hasta
Jesús lo decía y lo recordaba, y nosotros también recordar las promesas que Dios nos ha dado. Los que mueren en Cristo resucitarán primero. Las promesas del reino de Dios donde Él viene a establecer su reino. Y tú y yo somos reconocidos como hijos de Él e hijas de Él. Cuando hubieron cantado el himno, en el peor momento tomaron un tiempo para cantar. Salieron al monte de los olivos, entonces todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero antes que esto ocurra, están teniendo un tiempo de comunión y de riqueza, de fortalecimiento, la familia de Dios. Después vemos que Jesús lleva a sus discípulos al monte de los olivos, y 39 a 45 vemos que Jesús necesita orar 3 veces, incluso las mismas palabras. Él no quiere, Él no puede enfrentarse o hacerse a la idea de ir a morir en la cruz. Señor, si es posible, quita de mí esta copa, mas no mi voluntad, la tuya. Y nosotros también tendremos que orar esto. Como lo hemos leído, matarán a algunos de vosotros. Dice la Escritura, seréis llevados delante de príncipes y de reyes para dar testimonio del reino. No pensáis en vuestra defensa, porque en este momento el Espíritu Santo hablará por vuestra boca, porque ha de ser un tiempo para testimonio a las naciones. Seremos entregados, seremos juzgados. No medite tu defensa. Qué difícil, ¿no? Yo he preparado mis notas antes de hablar, pero el Señor te adelanta ya que en ese tiempo especial, la unción sobre los cristianos, Él te inspirará y te dará las palabras que hay que hablar. Pero estuvieron orando, no se haga mi voluntad, y dice la palabra que orando vino ángeles del Señor y lo fortalecieron. Lo mismo pasará con nosotros. Y por último, el último punto, sabemos cómo fue llevado, sabemos cómo fue matado. Pero el último punto que quiero ver, el paralelismo, es la resurrección. Jesús resucitó a los 3 días. Y espero que hayas hecho los fundamentos o hayas leído tu Biblia muy bien. Porque la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y probablemente, llegando hacia el fin, para Jesús fue 3 días. Para algunos de nosotros va a haber poco tiempo entre el momento de la muerte, siendo decapitado o siendo de alguna otra manera muerto, y el Señor vuelve a la tierra al poco tiempo. Va a haber poco tiempo entre uno muera y otro resucite. Algunos murieron hace 2000 años, otros murieron esta semana el jueves. Otros murieron el 8 de abril, mi madre. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Es un hasta luego cuando pierdes un miembro de tu familia que es cristiano, que tiene a Cristo dentro. Os lo dije, el sobre se abre y la carta escrita se va a la presencia del Señor. Pero el día que vuelve Cristo, con gran trompeta, dice la Escritura, en varios lugares, dice que los que sigan vivos no se adelantarán a los que murieron, sino que los que murieron en el Señor resucitarán primero, y los que queden vivos y hayan quedado serán arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Y desde ahí Jesús irá al monte de los olivos, pondrá sus pies ahí, la montaña se partirá, establecerá
el reino de justicia. Vendrá a juzgar, derramará sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La iglesia no pasa por la ira. La iglesia será arrebatada antes. La 7ª trompeta es antes de las 7 copas de la ira. Dios derramará la ira de Dios sobre este mundo impío, este mundo enemigo que no ha querido nada del Dios de amor. Por esto esta tarde permanece la invitación de un Dios de amor, a que aquel que tenga oído para oír venga al llamamiento del arrepentimiento. Arrepentíos, dice el Señor, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, porque el reino de Dios se ha acercado y está cada vez más cerca. Y que esta tarde, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, si tú no tienes una relación personal y no tienes seguridad de la salvación, no sabes que Cristo murió por ti, o si lo sabes, no lo has aplicado a tu vida, no te has arrepentido, en esta tarde no lo dejes por más tiempo, entrégate al Señor. Aquí la iglesia del Señor te vamos a ayudar a fortalecerte, a conocer, a leer la misma Biblia que leemos, la única que hay, la Biblia, y fortalecerte en los caminos del Señor. Es el mayor regalo que he recibido en mi vida. He tenido buenos padres, he tenido muchas bendiciones en mi vida, pero el mejor regalo ha sido conocer a Cristo aquí en las calles de Torremolinos. El 17 de febrero de 1980, aquí mismo, en las mismas losas, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y le doy gracias a este ministerio porque ha tenido lo que hacía falta para enseñar y para formar y para corregir y guiar. Doy gracias a Dios que he podido mantenerme salvo a pesar de los muchos peligros por su gracia y por su palabra. Y cada uno estamos invitados al mismo camino. Así que esta tarde vamos a terminar ahora con una oración. Quiero orar la unción de Dios sobre la iglesia. Estamos ahora en este punto. No estamos en el punto de una persecución abierta donde nos matan. Esto está todavía por delante. Pero estamos en el paso de la unción. Tú sabes que Cristo fue ungido antes de su sepultura. ¿Y sabe lo que dijo el Señor cuando se mosquearon los discípulos? Dice, no molestáis a esta mujer, porque lo que ha hecho se va a predicar en el mundo entero. Aleluya. Así que no solamente la unción fue para la sepultura de Cristo, pero la unción del Espíritu Santo va a estar sobre nosotros para predicar lo que hizo esta mujer también en el mundo entero. Lo que ocurrió en la casa, era la casa de un tal Simón, leproso además. Pues lo que ocurrió esa noche se está predicando en el mundo entero. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por ti, para que tú sigas hambriento y sediento y recibiendo más de la unción y de la presencia del Señor. ¿Para qué? No para sentirte bien y tampoco para ponerte el pelo de punta, pero para activarte en el servicio del Señor. Y quiero orar por los que no conocen a Cristo, por los que lo están buscando, tanteando, preguntando dónde estará Dios. ¿Hay algo distinto que no conozca? ¿Hay algo más en esta vida que lo que yo ya conozco? Muchos jóvenes lo han vivido todo, lo han visto todo, lo han probado todo. No tienen 20 años y ya conocen todo, pero no conocen a Dios. Oremos. Señor, te alabo, mi Dios, te alabamos, Señor, por tu grandeza y tu poder. Aleluya. Señor, estás a punto de usar a tu iglesia que se pone en el altar, a tu iglesia que se pone ardientemente buscándote a derramar tu Santo Espíritu para capacitarnos a hacer cosas más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Tú lo has dicho, Señor, ¿y cómo? Por el poder de Dios que obra en nosotros.
Señor, te ruego por mis hermanos. Si tú eres hambriento o sediento de Dios, estás aquí en los bancos, pon tu mano sobre tu pecho y la otra mano la levantas al Señor en señal, Señor, te quiero tocar y necesito tu presencia. Señor, a todos mis hermanos que levantan sus manos, a todos los que tienen hambre y sed de ti, Señor, te ruego que vengas, Señor, y te derrames sobre ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú lo has dicho, Señor, que tú unges sus cabezas y su copa rebosa. Padre, te glorifico y te doy gracias, Señor. Levanta, Señor, a este ejército. Levanta a estos jóvenes, a estos no jóvenes. Levántalos y úsalos para tu gloria y para tu servicio. Cada uno es llamado a un lugar distinto y de una manera distinta. Ninguno es una copia de otro. Ninguna es copia mía. Tú eres único. Tú eres de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios. Y tienes hambre de Dios. Y el Señor ve tu hambre y te va a recompensar. La reina Esther tuvo que contestar, tuvo que decir, ok, de acuerdo, me pongo. Aleluya. Y vosotros que levantáis las manos, estáis diciéndole al Señor, Señor, me pongo, haré lo que tú me pides. Señor, te doy gracias, Señor. Señor, confirma a cada uno, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Reaviva el fuego del don de Dios sobre ellos. Señor, si algunos han dejado de hablar por el Espíritu, Señor, úsalos otra vez. Úsalos, Señor, en los dones de tu Espíritu, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Glorifícate. Y, Señor, los que no están seguros, también ruego por ellos, Señor. Los que tienen hambre de Dios de otra manera, quieren algo más y no saben cómo. Te ruego, Señor, sigas hablándole con tu amor y siga abriendo sus mentes y sus corazones. Te ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, te ruego por los que no te conocen en medio nuestro. Por los, Señor, que vienen y que tienen un interés, pero todavía no han tomado la decisión de rendir sus vidas a ti. Tienen miedo de perder algo y no saben que lo que van a ganar es 10,000 veces mejor. Padre, ruego que tu Espíritu Santo siga atrayéndolos con cuerdas de amor. Siga, Señor, hablando a sus corazones y convenciendo sus mentes y avivando la fe suya, para que pongan sus vidas en tus manos. Es un hecho que cada uno tiene que decidir por sí mismo. Padre, los bendigo, Señor. Yo sé que tú estás aquí hoy, los brazos abiertos y diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, y yo traeré reposo y descanso a vuestras vidas. Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Aleluya, gracias, Señor. Arrópalos, Señor, y sigue usándonos como iglesia para llevarlos a tus pies. Sigue usándonos, Señor, para marcar el camino delante de ellos, pero sobre todo que ellos te busquen de todo su corazón, porque eres Dios que contesta oraciones. Aleluya. Eres Dios vivo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya.